Bienvenidos a Código Fuente, un espacio donde la innovación, el talento y las personas se encuentran en el corazón de la transformación digital. Hoy, más que nunca, la resiliencia digital se ha convertido en un factor clave para el éxito de las organizaciones. A lo largo del programa, destacados líderes digitales y empresariales compartirán sus estrategias, experiencias y visiones sobre cómo la tecnología, el liderazgo y las personas convergen para crear organizaciones resilientes, ágiles y mejor preparadas para el futuro. Estás en Código Fuente. ¡Empezamos! Buenas noches a todos, soy Enrique Aristi, CISO de Unión de Créditos Inmobiliarios, y hoy tengo el gran honor, privilegio, placer y lujo de entrevistar a don Luis Álvarez Satorre, que es presidente de Neoris MA. Hola, Enrique. Buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, Luis. Muchas gracias por aceptar la invitación de Ciberlideria a participar en este programa de radio para hablar sobre una cuestión que es relevante a todas luces en prácticamente todos los sectores, que es la ciberseguridad y la ciberresiliencia. Para ir conociendo un poquito mejor a nuestro interlocutor, me gustaría preguntarte en qué consiste tu rol, tu posición, cuáles son los principales desafíos que estás enfrentando actualmente y que nos cuentes un poquito de cuál es ese gran proyecto que tienes ahora mismo entre manos, ¿no?, en Neoris. Muy bien, Enrique. Oye, lo primero es saludar a quienes nos escuchan. La verdad es que es una suerte, un privilegio el que hayáis contado conmigo para charlar este rato. A mí me apasiona la tecnología. Soy teleco, mi mujer es teleco, 4 hijos teleco, o sea, muy metidos en este mundo, y ahora tengo la suerte de estar al frente de una compañía que se llama Neoris, como responsable de su negocio, como presidente de su negocio en EMEA. Somos pues como 700 personas en España, unos 5.000 en el mundo, y la verdad es que yo creo que el gran reto que tenemos, somos una compañía muy especializada en el desarrollo software extremo, es decir, desde el diseño de las soluciones, las aplicaciones que luego vemos enfrente nuestro en las páginas web o en las aplicaciones móviles, hasta pues la propia puesta en marcha, las pruebas, que son muy importantes para que la calidad de ese software esté bien, la protección de ese software. Y últimamente nosotros decimos que si los datos son el petróleo, pues nosotros somos la refinería de esos datos. ¿Por qué? Pues porque pensamos que hay una oportunidad de explotar la información que tienen las organizaciones, yo creo que con una forma pues más ágil, también con más profundidad. Y ahora pues estamos aplicando también la inteligencia artificial, tanto en el ciclo de desarrollo como en la parte relacionada con esa gestión de los datos, ¿no? A nosotros nos gusta mucho hablar de inteligencia aumentada más que de inteligencia artificial. Y los retos que tenemos es cómo aseguramos que acompañamos la travesía de nuestros clientes, compañías como la vuestra, Enrique, bueno, pues que tienen que conseguir a su vez prestar servicios a la sociedad, a sus propios clientes, colaborar con sus empleados, y nuestro papel es aprender mucho de tecnología para que luego vosotros podáis desarrollar vuestra misión y vuestros objetivos. Efectivamente, y de forma segura. Y de forma segura, sin ninguna duda. Principalmente. Muy interesante lo de la inteligencia artificial, porque esta ahora mismo es una tecnología boyante, puntera, que no solamente está suscitando debates a nivel tecnológico, sino también a nivel filosófico y ético. Con lo cual, para mí, a todas luces, estamos ante un evento disruptivo en la historia de la humanidad. Sí, es completamente cierto. Nosotros, como te decía, que hablamos de inteligencia aumentada como la extensión del ser humano en cuanto a aprovechar herramientas para dotarnos de más capacidad y trabajar mejor, incluso a veces posiblemente vivir mejor. Pensamos que la situación en la que estamos, para quienes están al frente de empresas, pues para los CEOs de las compañías o los directores de distintos tipos de negocio, establecemos como 5 pasos que hay que tener en cuenta, ¿no? El primero de ellos, pensamos que la inteligencia artificial no se puede delegar. Es decir, cómo se va a utilizar la inteligencia artificial es una herramienta
tan potente, pero al mismo tiempo que está en sus primeros pasos en algunos de los desarrollos que estamos viendo, que es imprescindible que sea el máximo responsable de la organización el que piensa cómo lo va a utilizar, pues para su modelo productivo, para sus servicios finales, etcétera, ¿no? Entonces nuestra invitación es que ese primer paso sea reflexionar, entender qué está pasando en el mundo de la inteligencia artificial, ver lo que hacen competidores, ver lo que hacen compañías en otras industrias, y nosotros acompañamos ese proceso de reflexión, bueno, pues teniendo discusiones que luego se deben compartir en la organización, ¿no? El segundo paso que recomendamos es, una vez que uno ha visto qué es lo que está pasando en el mundo, en la inteligencia artificial, pues dibujar o imaginar el futuro de la organización de la compañía aplicando, en teoría, al máximo, es decir, cuál es el sueño que uno tendría si dice, pues mira, si yo pudiera aplicar la inteligencia artificial, visión, ¿no? esa visión estratégica de la utilización. Una vez que uno tiene la visión, lo que hay que hacer es un plan. Correcto. Nosotros no creemos que haya que tener un Chief Artificial Intelligence Officer, sino que los responsables de tecnología son quienes tienen que liderar equipos multidisciplinares, donde tengas también pues directores, responsables de operaciones, responsables comerciales, gente que conoce la tecnología, gente que conoce la información, los datos que gestiona una empresa. Correcto. Y que por tanto ese equipo es el que diseña, pues si quieres, el proceso de implantación y el cómo se pone en marcha. Falta el CISO en ese grupo multidisciplinar. El CISO tiene que estar ahí también porque la parte de seguridad es absolutamente relevante, ¿no? El cuarto paso es conseguir que todo el mundo en la organización entienda tanto las oportunidades como los riesgos y que utilicemos la inteligencia artificial pues como una herramienta más en la automatización y en la manera de trabajar. Y el último es el que tiene que ver con la ética, que si quieres ahora hablamos. Me ha parecido muy interesante porque cuando has mencionado riesgos y oportunidades, yo creo que esa es la piedra angular de todo tipo de iniciativa a nivel de negocio y en la vida también, y precisamente en el contexto de la IA es fundamental, claro. Sí, la IA nace, yo creo que la primera vez que alguien habla de la IA es John McCarthy en 1956, que describe lo que es la inteligencia artificial. Luego en 1961 nace ELIZA, que era como la bisabuela de Siri y de Alexa, que era el primer chatbot que se hizo. Luego vimos a Deep Blue, que ganó a Kasparov. Bueno, hemos visto muchas cosas, pero siempre eran aplicaciones muy específicas a un ámbito concreto, ¿no? Lo que quizá ha producido un boom tanto para el debate como para la creación de nuevas soluciones es que además de la gestión matemática de los datos usando una cosa que se llama machine learning, ¿no? Que es procesar esos datos para usar inteligencia artificial con modelos, por ejemplo, predictivos, pues hay una cosa que se llama la inteligencia artificial generativa, que lo que hace es que genera texto, que es esto, el famoso ChatGPT y las herramientas parecidas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde empieza a surgir un universo en el que no está claro cómo controlar esos riesgos, cómo identificarlos y cómo, por tanto, el papel de los CISOs y los responsables de tecnología pues es cada vez más importante. Pues interesantísimo lo que estás contando, Luis. En tu enorme y dilatada y bien sustanciada de anécdotas, esa carrera profesional que has vivido, ¿ha habido alguna anécdota, algún caso concreto, excepcional, en el que te has visto en un jaque y has tenido que recurrir a todo tipo de recursos que tuvieras a tu alcance? Sí, yo creo que la situación más complicada es cuando descubres que ha habido pues una entrada en tus sistemas, que nos ocurrió en el caso de un cliente hace tiempo en otra compañía en la que estaba, y lo primero es que se produce un nivel de incertidumbre muy grande de qué es lo que está ocurriendo realmente. El segundo paso, que es un poco lo que se llama los forensics, ¿no? Entender qué es lo que ha ocurrido y por qué. Pero la recuperación del negocio quizá fue lo más crítico, ¿no? Porque hablamos muchas veces del tener una solución de backup, no siempre tenemos una solución de respaldo de nuestras aplicaciones, de nuestros datos, que no esté en los propios sistemas, y cuando alguien entra, que normalmente las entradas que hemos visto se producen, que es la manera más sencilla, a través de personas. Yo hablo siempre del momento zen cuando recibes un email, que los CISOs les encanta,
y es el momento en el que hay que pararse antes de hacer clic a un email que dice es urgente que actualices tu cuenta bancaria, es urgente que abras este fichero o que recibas este paquete de esta compañía de entrega de mercancías, ¿no? Entonces yo creo que ese momento zen es lo que protege a las compañías. Y cuando se producen momentos en los que los empleados, por descuido en la mayoría de los casos, pues facilitan la entrada de un tercero, pues ese tercero lo que hace es pues tratar de encriptar la información para que no sea accesible, bloquear las aplicaciones, y es ahí cuando se produce esa tensión. Muy interesante lo de las personas y los ataques de phishing, porque al final la persona es el eslabón más débil de la cadena, y las áreas de ciberseguridad trabajan mucho en bastionar, ¿no?, ese eslabón, lo cual tiene una derivada que es: con esto la ciberseguridad no solamente se centra en aquello que es tecnológico, también se centra en activos que no son tecnológicos, como son las personas, ¿no? Sí, a mí me gusta siempre hablar de que los empleados de una organización son la primera línea de defensa, ¿no? Correcto. Yo he escuchado en algún foro gente que decía, no, es que los empleados de una compañía son el mayor riesgo. Bueno, yo creo que es al contrario, son quienes primero deben defender los activos de la compañía y lo que están haciendo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que hacerlo por la vía de la formación, por la vía de trabajar con ellos, y yo creo que desde puestos como el mío, desde el CEO, el máximo responsable, pues también, pues hay que dar ejemplo, ¿no? Correcto. La mejor formación, la mejor concienciación es el ejemplo de nuestros mayores, ¿no? Bueno, ya hemos entrado en harina del foco de este programa, que nos hemos puesto a hablar de ciberseguridad, así como que no quería la cosa, pero es lógico, ¿no? Teniendo en cuenta de lo que estamos hablando. Has hablado de ciberataques, de intrusiones, en este caso una intrusión externa motivada por una captura de credenciales a través de un ataque de phishing, que es como generalmente se llevan a cabo este tipo de ciberataques. Al final lo que nos estamos encontrando, lo has comentado antes, ¿no? El proceso de respuesta ante incidentes empieza por la detección y termina por la recuperación del negocio, ¿no? Esa respuesta tiene que ser inminente por parte de los equipos de ciberseguridad, lo que en términos de negocio, utilizando jerga de negocio, serían unos time to market muy pequeños, es prácticamente en tiempo real, ¿no? Entonces, con este escenario en el que las superficies de exposición al riesgo, las duplas amenaza, vulnerabilidad cada vez son más complejas y más variopintas. Por ejemplo, hablabas de los spam. Escuchaba el otro día una charla en la que es cierto que la mayoría de los correos de spam tienen una presencia bastante mejorable, ¿no? Parecen correos hechos mal adrede. Y resulta que la persona a la cual yo escuchaba comentaba de que esto podía tener respuesta a través de la teoría de juegos, que tiene en cuenta la competitividad de los incentivos. O sea, el incentivo del atacante con este tipo de correos lo que busca es maximizar su tiempo, o sea, es decir, está buscando óptimos de eficiencia en términos temporales, ¿no? Entonces, en todo este contexto en el que vivimos, máxima digitalización, máxima interconectividad, dispositivos digitales por todas partes, ¿cuál es para ti el factor determinante que debería marcar el ritmo a las áreas de ciberseguridad? La verdad es que es una pregunta excelente y no trivial desde el punto de vista de respuesta, ¿no? Yo creo que para cualquier CISO la identificación de riesgos es quizá el paso número uno, ¿no? Es también el paso número uno del framework de NIST, que es como la referencia de todos, ¿no? Que habla de identificar los riesgos, protegerlos, ser capaz de reaccionar, responder y recuperar, ¿no? Entonces yo creo que la identificación de los riesgos creo que es el elemento más importante, ¿no? Porque precisamente lo que estabas comentando de ese spam, pues el nivel de sofisticación, también gracias a la inteligencia artificial que consiguen quienes nos atacan, pues es cada vez mayor, y ya se sabe el nombre del director financiero de una organización porque lo han buscado en las redes, han buscado también que en un día sabes que no se llama Francisco Manuel sino que le llaman Paco,
conocen también quién es el CEO, identifican que está de viaje porque está poniendo fotos, que ha visto al equipo que estaba en París, y entonces le dice, oye, cuando vuelva del viaje hablamos, pero por favor haz este pago urgente. Entran también en las facturas y cambian el número de cuenta en la que pagar. Es decir, que yo creo que esa identificación de cuáles son los riesgos para mí es el elemento quizá clave. Perfecto, totalmente de acuerdo. Bueno, desde un plano más humano, todos los trabajos, sea a nivel directivo como el tuyo, a nivel de responsables de ciberseguridad, cualquier trabajador al final lo que está sometido a un gran estrés y a una gran ansiedad. Y quería preguntarte, ¿tienes algún hobby específico que te ayude a canalizar ese estrés? Por ejemplo, en mi caso, yo soy un amante del deporte desde chiquitito y cada vez que necesito desconectar, lo que hago es recurro a él, ¿no? Y de hecho mi mujer dice un friki, pero yo prefiero describirme como un flipado del tenis de mesa, que es peor que friki, ¿no? Lo cual me ayuda a desconectar, porque es un deporte que es tan rápido, necesita tanta concentración, que es imposible pensar en algo más, ¿no? En tu caso, ¿tienes algo así extravagante que...? Bueno, yo lo primero es recomendar a todo el mundo que el que no tenga un hobby como tal, que se lo busque, ¿no? Que es imprescindible. Yo creo que a la velocidad que trabajamos o que nos llegan contenidos, hacer algo para desconectar es imprescindible. Yo hago dos cosas, ¿no? Una, tengo la suerte de tener 5 nietos y viene Carlota en los próximos días, y entonces son una distracción perfecta cuando estoy con ellos y estoy jugando con ellos. Pero estoy también en una banda de rock donde soy el responsable de destrozar los teclados. Mi mujer toca la batería, además, y es apasionante porque el rato que estoy tocando me es absolutamente imposible pensar en nada más. Y además tienes a tu porque familia soy al lado. Bastante torpe, entonces... Y además es un hobby que al parecer realizas con tu familia. Sí, sí. Con lo cual todo queda en casa, ¿no? Y ya por último, me gustaría preguntarte si hubiera alguna frase que te definiera o alguna frase que definiera tu modelo del mundo, ¿cuál sería? Bueno, en casa con mis hijos y con mi mujer hablamos de que hay que abrazar la vida. Y quizá eso es la mejor definición de quizá cómo soy, cómo veo el mundo, y cómo también invito a todos a que disfrutemos de las personas, de nuestras familias, de nuestros amigos y de cada cosa que hagamos, porque vivir con intensidad quizá es lo más bonito. Vivir cada momento, cada experiencia, sentirla, disfrutarla. Pues por mi parte ha sido un placer haberte tenido, haber charlado contigo. Ha sido tremendamente interesante todo lo que has dicho, muy intenso, muy condensado y una inmensa experiencia para mí. Muchas gracias, Luis. Bueno, Enrique, de verdad un placer, y gracias a vosotros por invitarme y tener esta ocasión de charlar un rato.